El profesor Bexar se encontraba al frente del aula de supervivencia de la Universidad Galáctica, justificando con furia sus antebrazos mientras se dirigía a su clase de especies mixtas. Su piel tenía ese particular tono morado que sugería que estaba muy emocionado o que había estado comiendo demasiado plancton fermentado otra vez. Dada su reputación, probablemente eran ambas cosas. Hoy, queridos estudiantes, nos embarcamos en el ejercicio de campo más desafiante del semestre, anunció, con ese tono de voz que usan los profesores cuando están a punto de arruinarles la semana. Visitaremos la luna estéril de Corvo 7, donde cada uno demostrará las capacidades naturales de supervivencia de su especie. Jake Morrison, el único humano de la clase y posiblemente el único que parecía no estar a punto de sufrir un ataque de pánico, se recostó en su silla con una sonrisa que habría puesto nervioso a un tiburón. Mientras sus compañeros tomaban notas frenéticamente en sus dispositivos electrónicos, Jake garabateaba lo que parecía ser un plano en papel con un lápiz, como un salvaje primitivo. Zip, una criaturita nerviosa que parecía una mezcla entre un hurón y una bola de discoteca, levantó una de sus 6 manos. Profesor, ¿qué hay de los trajes ambientales, los procesadores atmosféricos, los nanobots de construcción básica? Ah, excelente pregunta, Zip, respondió Bexar, claramente complacido consigo mismo. Cada especie estará restringida a métodos y materiales que se considerarían naturales para su desarrollo evolutivo. No se permite tecnología avanzada. Corand, un enorme estudiante reptil cuyas escamas parecen brillar con complejo de superioridad, soltó lo que caritativamente podría llamarse una carcajada. Esto debería ser interesante. ¿Qué va a hacer el humano primitivo? Frotar 2 palos. La sonrisa de Jake se ensanchó. Algo así. Los ojos del profesor Bexar brillaron con lo que probablemente pensó que era curiosidad académica, pero parecía más bien un regocijo sádico. En efecto, Morrison, mientras Corán demostrará la capacidad natural de su especie para excavar cuevas protectoras usando sus garras reforzadas, y Zip exhibirá las técnicas tradicionales de su gente para tejer nidos, tú estarás limitado a los métodos rudimentarios que tu especie desarrolló durante tu breve periodo evolutivo. En resumen, Jake arqueó una ceja. Profesor, ¿cuánto tiempo cree que los humanos llevan construyendo refugios? Oh, unos pocos miles de años como máximo, supongo. Después de todo, su especie descubrió el fuego hace poco. El silencio en el aula era ensordecedor. El lápiz de Jake dejó de moverse. Incluso Zip, que normalmente estaba demasiado ansioso para prestar atención a nada, levantó la vista de sus notas con lo que podría haber sido preocupación. Descubrió el fuego hace poco, repitió Jake lentamente. Bueno, sí, comparado con especies como la gente de Corín, que llevan más de 50.000 años construyendo ciudades subterráneas. Su primitiva forma de hacer fuego es bastante curiosa. Jake dejó el lápiz y se inclinó hacia adelante. Profesor, para que quede claro, cuando dice solo materiales naturales, se refiere a cualquier cosa que pueda encontrar en la superficie lunar, ¿verdad? No hay restricciones sobre lo que puedo hacer con esos materiales. Precisamente. Aunque dudo que puedas lograr mucho con simples piedras y cualquier vegetación de matorral que exista en Corvo 7, y los criterios de calificación, integridad estructural, resistencia a la intemperie y habitabilidad. Una simple evaluación de aprobado/reprobado. La sonrisa de Jake ahora se acercaba a niveles peligrosos de presunción. Perfecto. ¿Cuándo nos vamos? Mientras la clase salía, charlando nerviosamente sobre la próxima tarea, Zip se acercó a Jake. ¿No estás preocupado? Es decir, el resto de nosotros tenemos ventajas naturales. Corín tiene esas garras. Tengo las habilidades instintivas de mi especie para tejer, y los demás tienen sus propios rasgos especializados. ¿Qué tienen los humanos? Jake recogió sus cosas, incluyendo lo que parecía ser un manual dibujado a mano titulado Técnicas primitivas de supervivencia para tontos. La portada mostraba una figura de palitos construyendo lo que parecía sospechosamente una cabaña de troncos. Oh,
No te preocupes por mí, Zip, dijo Jake, dándole una palmadita al ansioso alienígena en uno de sus peludos hombros. Los humanos llevan mucho tiempo sobreviviendo en mundos hostiles. Hemos aprendido algunos trucos por el camino. Mientras Jake salía del aula, el profesor Bexar ya estaba mentalmente componiendo su trabajo de investigación sobre el inevitable fracaso de los instintos primitivos de supervivencia humanos. Esto iba a ser realmente educativo. Lo que el buen profesor no sabía era que Jake había pasado los veranos trabajando con su abuelo, un hombre capaz de construir una cabaña funcional usando solo un hacha, una mala actitud y lo que él llamaba la terquedad humana de siempre. Esto iba a ser divertido. La lanzadera de transporte aterrizó en Corp 7 con toda la gracia de un elefante borracho, algo bastante común en la flota económica de la Universidad Galáctica. Jake salió a la superficie de la luna y respiró hondo el aire reciclado de su traje ambiental. El paisaje ante él parecía lo que sucedería si Marte tuviera un bebé con un estacionamiento particularmente deprimente. Miren, estudiantes, anunció el profesor Bester a través del sistema de comunicación, con la voz entrecortada por la estática y la superioridad académica. El desafiante entorno de Corvás 7, árido, hostil y completamente, carecía de las comodidades de la civilización moderna. Jake examinó el terreno con la mirada de quien, tras haber acampado tantas veces, no había tenido la oportunidad de verlo. Afloramientos rocosos salpicaban el paisaje. Había una buena cantidad de arbustos resistentes cerca del lecho seco de un río. Y no eran simples rocas dispersas. Eran depósitos de diferentes tipos de minerales. Su abuelo habría dicho que este lugar era una casa para reformar con potencial. Bueno, continuó Bexar, consultando su tableta con el entusiasmo de quien está a punto de presenciar un desastre particularmente entretenido. Tienen exactamente 18 horas estándar para construir sus refugios. Corinne, pueden comenzar la excavación de inmediato. El enorme estudiante reptiliano hizo crujir los nudillos, que sonaron como hormigón roto, y procedió a atacar el suelo con garras que probablemente podrían atravesar el revestimiento de los agujeros de la nave espacial. Trozos de roca y tierra volaron por todas partes mientras excavaba lo que presumiblemente se convertiría en un búnker subterráneo. Zip, mientras tanto, recogía frenéticamente todo trozo de material fibroso que encontraba. Sus 6 brazos se movían como un rayo mientras sus instintos de especie se activaban. Los demás estudiantes activaban diversas habilidades biológicas, desde carcasas endurecidas hasta apéndices prensiles, cada una perfectamente adaptada a su estrategia de supervivencia. Jake permanecía inmóvil, con las manos en las caderas, con el mismo aspecto que un turista que intenta decidir qué restaurante carísimo visitar. Morrison, el profesor Bester, gritó con falsa preocupación. Quizás deberías empezar a construir tu refugio. Primitivo. El tiempo apremia. Solo me estoy orientando, respondió el profesor Jake alegremente. Una pregunta rápida sobre las reglas. Cuando dices integridad estructural, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Estamos evaluando la resistencia básica a la intemperie o buscamos algo que pueda soportar, por ejemplo, actividad sísmica? Bexar parpadeó con los 4 ojos a la vez, un hábito nervioso que adquirió tras demasiados años de tratar con estudiantes demasiado confiados. Bueno, la resistencia básica a la intemperie debería ser suficiente para aprobar. No creo que debas preocuparte por principios avanzados de ingeniería. Cierto. Y cuando dices habitabilidad, nos referimos a un refugio básico contra los elementos. ¿O incluimos factores como la regulación térmica, la circulación del aire y quizás algunas comodidades básicas? Morrison, le estás dando demasiadas vueltas. Una simple inclinación también sería suficiente para las necesidades primitivas de tu especie. Jake asintió con sabiduría. Inclinarse también. Entendido. Y solo para confirmar, cualquier cosa que pueda manipular o remodelar físicamente a partir de materiales naturales es válida. Sin restricciones en técnicas ni métodos. Correcto.
Aunque no entendía cómo las limitadas habilidades de tu especie para fabricar herramientas podrían perfeccionarse. Gracias, profesor. Jake finalmente se movió, y su primera acción fue acercarse a uno de los afloramientos rocosos y darle una buena patada. La roca se agrietó a lo largo de lo que parecía una falla natural, partiéndose en varios trozos que sospechosamente parecían haber sido cortados con precisión para fines específicos. Corín hizo una pausa en su excavación para burlarse. ¿Qué te pasa, humano? Ni siquiera encuentro una herramienta de excavación adecuada. Oh, no estoy cavando, dijo Jake, examinando los trozos de roca rotos con el aire de quien selecciona la herramienta perfecta en un taller bien organizado. Cavar es para las especies que evolucionaron bajo tierra. Los humanos evolucionamos para construir. Seleccionó un trozo de piedra que se había fracturado formando una herramienta afilada en forma de cuña y lo balanceó un par de veces para experimentar. El equilibrio era perfecto. Su abuelo se habría sentido orgulloso. «Construyan», gritó Zip nervioso desde su creciente pila de material para el nido. «¿Qué significa eso?» La sonrisa de Jake se acercaba a niveles que probablemente deberían estar regulados por la ley galáctica. «Ah, ya verá, profesor. ¿Cuál es la gravedad local aquí comparada con la estándar de la Tierra? Aproximadamente 0,7 de la gravedad terrestre. ¿Por qué? Me preguntaba cuánto peso puede soportar esta luna. Para cálculos estructurales, ya entiende». El profesor Bexar tomó nota en su tableta, probablemente algo sobre los delirios humanos de grandeza. Esto iba a ser aún más entretenido de lo que esperaba. El humano primitivo estaba claramente fuera de lugar, preguntando sobre ingeniería estructural, como si realmente supiera lo que hacía. Lo que el profesor Bexar no sabía era que Jake acababa de identificar depósitos de piedra caliza, vegetación equivalente a la madera noble, una fuente natural de agua y el sitio de construcción perfecto con exposición al sur para una máxima eficiencia térmica. Hora de ponerse a trabajar. Lo que sucedió después sería mencionado en el folclore de la Universidad Galáctica como el incidente que hizo al profesor Bexar cuestionar todo lo que creía saber sobre la ingeniería primitiva. Especies. Jake empezó a caminar por la zona en lo que parecía un paseo casual, deteniéndose ocasionalmente para examinar plantas, golpear rocas o mirar el suelo con la intensa concentración de quien lee un libro particularmente interesante. Para el observador casual, parecía un turista que se había perdido camino a la tienda de regalos. Para cualquiera que supiera lo que veía, Jake estaba realizando un estudio geológico y botánico exhaustivo de toda la zona. Interesante, murmuró, agachándose junto a lo que parecía un arbusto completamente común. Estructura de fibra de madera noble, alta resistencia a la tracción, uniones naturales cada 45 centímetros. Rompió una rama con un crujido seco. Perfecto. El profesor Bexitar levantó la vista de su tableta. Morrison, no creo que la recolección aleatoria de plantas constituya una construcción de refugio significativa. Ah, no estoy recolectando al azar, profesor. Verá, esta especie en particular tiene una estructura celular notablemente similar a lo que los humanos llaman roble. Densa, fuerte, naturalmente resistente a la humedad y las fluctuaciones de temperatura. El tipo de cosa que querrías si planearas construir algo que necesitara durar. Jake se movió a otro. Un grupo de vegetación. Esta vez, seleccionando piezas más largas y rectas con la mirada experta de alguien que ha pasado años aprendiendo a identificar materiales de construcción de calidad. Y estas bellezas tienen la resistencia a la tracción de un cable de acero, pero con la flexibilidad para soportar la expansión térmica. Podría decirse que son varillas de refuerzo de la naturaleza. Zip hizo una pausa en su frenético tejido para observar. ¿Cómo sabes todo eso con solo mirarlas? Reconocimiento de patrones, dijo Jake. Ahora, clasificaba los materiales reunidos en pilas ordenadas por tamaño, resistencia y función aparente. Los humanos llevan trabajando con materiales naturales unos 200.000 años. Tienden a aprender algunos trucos.
200.000. La voz del profesor Bexitar subió una octava. Eso no puede ser cierto. Su especie logró volar al espacio hace poco. Recientemente, es relativo, profesor. Llevamos construyendo refugios desde antes de que su especie inventara la escritura. Jake se había trasladado a los depósitos de roca y ahora probaba sistemáticamente diferentes piedras golpeándolas entre sí. Los sonidos iban desde golpes sordos hasta impactos resonantes y agudos. Eso sugería un gran potencial para la fabricación de herramientas. Corand, que había logrado excavar 1 metro de madriguera durante el tiempo que Jake llevaba deambulando, dejó de cavar para observar el trabajo humano. ¿Qué haces con esas rocas?, respondió Jake, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Había encontrado un trozo de sílex y ahora lo moldeaba con golpes controlados de una piedra más dura. Cada impacto era preciso, deliberado y producía exactamente el resultado que pretendía. Verás, el truco está en comprender la estructura cristalina y los patrones de fractura. Aplicas fuerza en el ángulo correcto con la presión adecuada, y la piedra se rompe exactamente donde quieres. En cuestión de minutos, Jake había producido lo que solo podría describirse como un hacha de piedra de calidad profesional. La hoja estaba lo suficientemente afilada como para afeitarse. El mango estaba perfectamente equilibrado. Y la unión que la sujetaba era tan fuerte que parecía fabricada. Eso es imposible, dijo Corín rotundamente. Las herramientas de piedra son cosas toscas y primitivas. Eso parece hecho por una máquina. No. Aproximadamente 40.000 años de experiencia humana acumulada con técnicas de siesta. Jake practicó el hacha unas cuantas veces. Mi abuelo me enseñó esto cuando tenía 12 años. Dijo, todo ser humano debería saber fabricar sus propias herramientas. El profesor Bexitar observaba a Jake con la fascinación horrorizada de quien presencia un desastre natural en tiempo real. Morrison, seguro que no piensa talar árboles con esa herramienta primitiva. Árboles. Jake miró la vegetación achaparrada y rió. Profesor, no estoy construyendo una casa en el árbol. Estoy construyendo una cabaña. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Zip dejando caer toda su colección de material para anidar. Una cabaña. La voz de Bexitar era apenas un susurro. Bueno, técnicamente, una cabaña de troncos. Nada sofisticado, solo una estructura básica de una sola habitación con cimientos adecuados, paredes aisladas, techo resistente a la intemperie y una chimenea funcional para controlar la temperatura. Jake había pasado a seleccionar sus materiales de construcción y ahora examinaba las posibles piedras de cimentación con el ojo crítico de un maestro artesano. Debería tomar unas 10 o 12 horas para completarlo. Tiempo de sobra para una buena noche de sueño antes de la inspección. Corín se quedó boquiabierto, revelando varias hileras de dientes afilados. Estás loco. Nadie puede construir una cabaña en 12 horas. Claro que sí, si sabes lo que haces y no pierdes el tiempo en complejidades innecesarias. Jake levantó su hacha recién hecha y se acercó al primero de sus materiales de construcción seleccionados. La clave está en comprender los principios de carga, la construcción correcta de las juntas y la dinámica térmica. Ingeniería humana básica. Ingeniería humana básica. El profesor Bexitar tomaba notas tan frenéticamente que su tableta humeaba. Ah, sí. Los humanos hemos perfeccionado la construcción de refugios durante milenios. Hemos construido estructuras habitables en todos los entornos de nuestro planeta. Desde la tundra ártica hasta el desierto y la selva tropical. Aprendes a trabajar con lo que tienes. El primer golpe de Jake con el hacha de piedra se clavó profundamente en el material vegetal seleccionado, produciendo un corte limpio que habría puesto celosa a una sierra de acero. Su segundo golpe fue igual de preciso. Para el tercer golpe, quedó claro que esta no iba a ser la lucha primitiva que todos habían tenido. ¿Cómo se esperaba? Esta iba a ser una clase magistral de ingeniería humana aplicada. El profesor Zip dijo en voz muy baja,
creo que hemos malinterpretado algo sobre el primitivismo humano. El profesor Bexitar solo pudo asentir, su visión académica del mundo comenzando a resquebrajarse como una mampostería mal asentada. Jake, mientras tanto, ya colocaba las piedras de sus cimientos con la precisión de quien ha construido varias estructuras en su vida. Tarareaba lo que parecía una vieja canción de trabajo humana. Este iba a ser un día muy largo para todos los que no eran humanos. Lo que siguió fue menos como ver a un humano primitivo luchar por la supervivencia básica y más como ver a un maestro artesano dar una demostración en vivo en el Instituto de Ingeniería Galáctica. Jake comenzó con sus cimientos y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más allá de su comprensión. No se limitó a apilar piedras en un círculo aproximado y darlo por terminado. De hecho, inspeccionó el terreno, comprobando el nivel con una caña hueca llena de agua y ajustando los patrones de drenaje. Cada piedra de cimiento fue seleccionada por sus propiedades específicas: peso, estabilidad, masa térmica y resistencia a la intemperie. Verán, la clave para una buena cimentación es comprender la distribución de la carga. Jake explicó a su público cada vez más horrorizado mientras colocaba cada piedra con precisión matemática. Cada piedra debe soportar el peso uniformemente, permitiendo la expansión térmica. Si es demasiado rígida, se agrieta. Si es demasiado flexible, se mueve. El profesor Bester, que había abandonado toda pretensión de supervisar a otros estudiantes, ahora seguía a Jake como un cachorro particularmente confundido. Morrison, ¿cómo sabe el coeficiente de expansión térmica de la piedra alienígena? Los mismos principios se aplican en todas partes, profesor. La materia se expande al calentarse y se contrae al enfriarse. El truco está en calcular la diferencia y compensarla en la construcción. Jake golpeó una piedra de cimentación con el nudillo, produciendo un sonido claro y resonante. Esta es buena. Densa, estable, de baja paracidad, piedra angular perfecta. En 2 horas, Jake había completado una cimentación que parecía construida por un equipo de albañiles profesionales con equipo guiado por láser. Estaba perfectamente nivelada, con un drenaje adecuado y, obviamente, diseñada para soportar un peso considerable. Luego comenzó con los muros, y aquí fue donde las cosas se pusieron realmente impresionantes. Jake había cortado sus troncos, o mejor dicho, el equivalente local de los troncos, según especificaciones exactas. Cada pieza era medida, entallada y ajustada con uniones que habrían hecho llorar de envidia a los carpinteros medievales. No solo apilaba madera. Creaba un sistema de encastres de madera perfectamente encajados que se fortalecían con cada pieza adicional. ¿Cómo haces cortes tan precisos con un hacha de piedra?, preguntó Corinne, abandonando su propio proyecto de excavación para contemplar con asombro el trabajo del humano. Técnica, respondió Jake, marcando cuidadosamente un tronco con su hacha antes de realizar el corte final. Se hacen múltiples cortes superficiales a lo largo de la veta. Luego se retira el material sobrante en secciones controladas. Lleva más tiempo que con herramientas eléctricas, pero el resultado es en realidad más resistente porque se trabaja con la estructura natural de la madera en lugar de a contrapelo. Cada tronco estaba ajustado con la precisión de un cronómetro suizo. Jake probaba cada pieza, hacía ajustes minuciosos y luego la fijaba en su lugar con uniones tan apretadas que parecían haber crecido así de forma natural. Las paredes se elevaban constantemente, y cada hilada añadía integridad estructural al agujero. Esto es imposible, murmuró Zip. Su propio proyecto de construcción de nido parecía cada vez más patético en comparación. Nadie construye así sin herramientas modernas. Los humanos sí, dijo Jake, colocando otro tronco perfectamente cortado. Llevamos miles de años haciendo carpintería de precisión. Los carpinteros japoneses pueden construir templos enteros sin usar un solo clavo, solo uniones perfectas y comprender los patrones de tensión de la madera. Pero Jake no había terminado. A medida que las paredes llegaban a la altura de los hombros,
Empezó a incorporar algo que hizo que la mente académica del profesor Bester simplemente cerrara una chimenea. No solo un agujero en el techo con algunas rocas alrededor, sino una chimenea de ingeniería con las características adecuadas de tiro, cámara de humo y diseño de conducto. Jake la construyó piedra a piedra usando un barro arcilloso que descubrió cerca del lecho seco del río como mortero. Morrison, el profesor Bexar, decía semanalmente: «¿Seguro que no pretendes construir una chimenea funcional de verdad?» «Claro que sí. ¿De qué sirve un refugio si no puedes regular la temperatura?» Jake trabajaba en la cámara de humo, inclinando cuidadosamente cada piedra para optimizar el flujo de aire. Además, esta luna es bastante fría por la noche. Revisé los datos atmosféricos. Sin una calefacción adecuada, sería un desastre. La chimenea tomó forma con la misma precisión metódica que todo lo demás que Jake construía. La caja de fuego, la cámara de humo, el sistema de compuertas y el conducto de humos. Todo construido con materiales locales, pero diseñado con principios que habrían impresionado a albañiles profesionales. Al ponerse el sol, Jake instalaba el tejado. No solo colocaba ramas a lo largo de las paredes, sino que creaba una auténtica estructura de tejado a dos aguas con vigas, cumbrera y lo que parecía un sistema de drenaje funcional. Incluso había tejido una cubierta impermeable con fibras vegetales procesadas que parecía un tejado profesional. «¿Cómo sabes techar con paja?», preguntó Corinne, con la voz ronca por la derrota. «Otra vez mi abuelo», respondió Jake, asegurando la última sección del tejado. Creía en lo que él llamaba la autosuficiencia absoluta. Dijo: «Nunca se sabe cuándo se puede necesitar construir un refugio desde cero». Los demás estudiantes hacía tiempo que habían abandonado sus propios proyectos para ver trabajar a Jake. El nido de Zip parecía la explosión de un pájaro. La madriguera de Corinne apenas tenía profundidad para esconderse. Los refugios de los otros estudiantes alienígenas variaban de adecuados a completamente inservibles. La cabaña de Jake, mientras tanto, estaba casi terminada, con características que no deberían haber sido posibles. Puerta a medida, ventanas funcionales hechas de resina vegetal cuidadosamente procesada y lo que parecía ser un sistema de ventilación primitivo pero efectivo. «Esto es una locura», susurró el profesor Bexar, tomando notas que nadie creería jamás. «Han construido una residencia funcional en menos de 12 horas usando solo herramientas de piedra y materiales naturales». «Casi listo», dijo Jake, dando los últimos toques al marco de su puerta. «Solo falta instalar los detalles interiores y encender una chimenea para la noche». Detalles interiores. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas de puro terror. «¿Qué detalles interiores?», preguntó Zip con una voz que sugería que realmente no quería saberlo. La sonrisa de Jake se acercaba a niveles que probablemente violaban varios tratados galácticos. Solo comodidades básicas, una plataforma para dormir, áreas de almacenamiento, tal vez un simple sistema de recolección de agua, lo de siempre. El profesor Bexar se dejó caer pesadamente en una roca cercana, con su tableta olvidada en el regazo. Toda su comprensión de la supervivencia primitiva acababa de ser destruida por un humano con un hacha de piedra y una actitud desproporcionada. Y Jake ni siquiera había terminado. El amanecer amaneció sobre Corvás 7 con esa luz nítida y clara que hace que todo parezca fotografiado por un paisajista profesional. Los estudiantes alienígenas emergieron de sus diversos refugios, con aspecto de haber pasado la noche forcejeando con muebles particularmente vengativos. Zip salió arrastrándose de lo que, caritativamente, podría llamarse un nido, pero parecía más bien un montón de palos que se habían peleado entre sí. Tenía el pelaje enmarañado, los ojos inyectados en sangre y emitía pequeños gemidos que sugerían que el instinto natural de su especie para construir nidos lo había traicionado catastróficamente. Corinne salió de su madriguera, que resultó ser más bien una depresión poco profunda con delirios de grandeza. Tenía las escamas cubiertas de barro, las garras melladas y parecía haber descubierto que la evolución le había jugado una mala pasada a su capacidad de excavación.
Los demás estudiantes alienígenas presentaban diversos estados de desaliento, desde haber sobrevivido a la noche hasta considerar seriamente un cambio de carrera. Luego estaba la cabaña de Jake. El profesor Bexar se acercó a la estructura con los pasos vacilantes de quien camina hacia su propia ejecución. Lo que vio desafió todas sus ideas preconcebidas sobre la construcción primitiva, las limitaciones humanas y las leyes básicas de lo que era posible con las herramientas manuales. La cabaña se alzaba ante él como algo sacado de una revista de arquitectura de lujo. Las paredes de troncos eran perfectamente rectas, con juntas tan precisas que parecían mecanizadas. El techo culminaba en el ángulo justo para una distribución óptima de la carga de nieve y el escurrimiento del agua. Los cimientos de piedra estaban lo suficientemente nivelados como para servir de punto de referencia a un topógrafo. Pero fueron los detalles los que hicieron que la mente académica del profesor Bexar se negara a procesar lo que veía. La puerta colgaba de bisagras de piedra tallada y fibra vegetal, y se abría y cerraba con la precisión de una bóveda de banco. Las ventanas funcionales de verdad, estaban vidriadas con un material transparente que Jake había procesado de alguna manera a partir de resinas vegetales locales. Incluso tenían lo que parecía ser un mecanismo de apertura primitivo pero funcional. El humo salía en espirales de la chimenea en un flujo constante y controlado que indicaba un tiro adecuado y una eficiencia de combustión óptima. Toda la estructura irradiaba calor y había un ligero y agradable aroma a humo de leña y algo que olía sospechosamente a café. Llamó el profesor Morrison Bexar, con la voz ligeramente quebrada. Hora de la inspección. La puerta de la cabina se abrió con un suave clic y Jake emergió con el aspecto de haber pasado la noche en un hotel de lujo. Estaba peinado. Su ropa estaba limpia y sostenía lo que parecía ser una taza humeante de algo que definitivamente olía a café. «Buenos días», dijo el profesor Jake alegremente. «Que duermas bien». Oí unos ruidos curiosos provenientes de las madrigueras alrededor de la medianoche. Corinne emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad gemido. «Morrison», empezó el profesor Bexar, pero se detuvo al comprender todas las implicaciones de lo que veía. ¿Eso es café? Casi. Extracto de planta local, bien preparado y filtrado. Resulta que esta luna tiene algunos especímenes botánicos interesantes una vez que sabes qué buscar. Jake dio un sorbo y suspiró satisfecho. ¿Quieres un poco? Preparé más. Preparaste café extra mientras construías una cabaña durante la noche en una luna alienígena con herramientas de piedra, dijo el profesor Bexar lentamente, como si probara la cordura de cada palabra. Bueno, tenía que comprobar la eficiencia de la chimenea de todos modos. Mejor que sea útil, Jake señaló la cabaña. ¿Te gustaría ver el interior? Estoy muy orgulloso de la calidad de la obra. El profesor Bexar cruzó la puerta y comprendió de inmediato por qué su especie nunca había conquistado la galaxia. Habían estado pensando demasiado en pequeño. El interior de la cabaña era una obra maestra de diseño eficiente e ingeniería práctica. Las paredes estaban revestidas con mortero de arcilla perfectamente aplicado que sellaba cada grieta. El suelo estaba construido con losas de piedra encajadas, pulidas hasta quedar lisas y niveladas. Una plataforma para dormir a lo largo de una pared estaba elevada para mayor calidez y equipada con lo que parecía ser un colchón hecho de fibras vegetales procesadas. Pero fue la chimenea lo que hizo al profesor Bexar cuestionar todo lo que creía saber sobre tecnología primitiva. La caja de fuego estaba revestida con piedras resistentes al calor, cuidadosamente seleccionadas y ajustadas para crear condiciones óptimas de combustión. El sistema de compuertas, construido con piedra tallada, funcionaba con suavidad para controlar el flujo de aire. La cámara de humo estaba diseñada con las proporciones adecuadas para una corriente de aire eficiente, y todo el sistema fue claramente diseñado por alguien con un conocimiento de termodinámica que sugería una educación superior. ¿Cómo?, susurró el profesor Bexar. ¿Cómo? ¿Qué?, preguntó Jake, añadiendo otro trozo de leña al fuego con la naturalidad de quien lleva toda la vida en esto. ¿Cómo construiste esto?
Esto no es una construcción primitiva. Es ingeniería avanzada disfrazada de construcción primitiva. Jake miró alrededor de la cabaña con la expresión satisfecha de un artesano que admira su trabajo. Profesor, no hay nada primitivo en la ingeniería humana. Llevamos miles de años resolviendo problemas estructurales complejos. Simplemente usamos herramientas diferentes, pero la precisión, los principios de diseño, la comprensión de las propiedades de los materiales son cosas que los humanos descubrimos a base de ensayo y error durante milenios construyendo refugios. Jake cogió una taza de madera de un estante que definitivamente no había estado allí la noche anterior. Mira, lo que pasa con los humanos es que aprendemos de nuestros errores. Cada techo derrumbado, cada cimiento fallido, cada estructura que no resistió el clima. Recordamos, nos adaptamos, mejoramos. Llenó la taza de café y se la entregó al profesor Bexar. Hemos construido en todos los entornos de nuestro planeta. Hielo ártico, arena del desierto, pantanos tropicales, picos de montañas. Cada entorno nos enseñó algo nuevo sobre la construcción, sobre los materiales, sobre los principios de la ingeniería. El profesor Bexar tomó un sorbo de café. Fue perfecto. Pero construiste esto en 12 horas. Yo lo construí en 12 horas porque he estado aprendiendo a construir toda mi vida. Mi abuelo me enseñó. Su abuelo le enseñó a él. Y así sucesivamente a través de generaciones de humanos que entendieron que un refugio no se trata solo de mantenerse seco. Se trata de crear un espacio donde se pueda vivir, no solo sobrevivir. Los otros estudiantes se habían apiñado en la puerta, mirando la cabaña con las expresiones de quienes presencian un milagro. Esto es imposible, dijo Zip semanalmente. No, respondió Jake, acomodándose en una silla que aparentemente también había construido durante la noche. Esto es humano. El profesor Bexar miró alrededor de la cabaña una vez más, observando la artesanía experta, el diseño eficiente, las cómodas comodidades y la forma informal en que Jake había logrado lo que debería haber sido imposible. Morrison, dijo finalmente, ¿qué calificación le pondría a esta estructura? Jake consideró la pregunta seriamente. Honestamente, es un trabajo apresurado. Dame una semana y las herramientas adecuadas, y podré construirte algo realmente impresionante. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Corinne llorando silenciosamente entre sus garras. El profesor Bexar estaba en medio de la cabaña de Jake sosteniendo su taza de café increíblemente perfecto y experimentó lo que solo podría describirse como una crisis existencial académica. Sus antebrazos colgaban flácidos a los costados. Su piel púrpura había cambiado a un color verde enfermizo, y sus ojos hacían esa cosa en la que parpadeaban de forma completamente aleatoria. Secuencias, que generalmente ocurrían cuando su cerebro intentaba procesar información que violaba las leyes fundamentales de todo lo que creía saber sobre el universo. Morrison, dijo finalmente, su voz apenas era más que un susurro. Cuando dices que los humanos han estado construyendo refugios durante miles de años, no estás hablando de chozas toscas y dedos de los pies delgados. ¿Verdad, Jake? Que ahora estaba trabajando en lo que parecía ser una segunda taza de café con un sistema de preparación que había construido a partir de calabazas ahuecadas y plantas tejidas. Fibras. Miró hacia arriba con la expresión de alguien que había estado esperando esta pregunta. Profesor, los humanos construyeron las pirámides hace 4.500 años. Construimos acueductos romanos que todavía funcionan hoy. En Japón tenemos templos de madera que han estado en pie durante más de 1000 años sin un solo clavo. Construimos catedrales de piedra que tardaron siglos en completarse y todavía se consideran maravillas de la ingeniería. Señaló alrededor de la cabaña con casual orgullo. Esto no es ingeniería humana avanzada. Esta es la construcción básica de refugios humanos. Cosas de nivel Boy Scout. Bexar, profesor de nivel Boy Scout, repitió aturdido. Sí, la mayoría de los niños humanos aprenden principios básicos de carpintería y construcción antes de ser adolescentes.
Se considera conocimiento esencial para la preparación para la supervivencia. Jake tomó otro sorbo de café. Mi abuelo siempre decía, un humano que no puede construir su propio refugio es un humano que ha olvidado lo que significa ser humano. Zip, que había logrado pasar su bulto peludo a través de la puerta, ahora estaba examinando el interior de la cabaña con la fascinación de alguien que descubre que la magia era real. Jake, ¿cómo supiste que los materiales locales servirían para todo esto? Reconocimiento de patrones y principios fundamentales, respondió Jake. La madera es madera, la piedra es piedra y la física funciona igual en todas partes. Los materiales específicos pueden resultar extraños, pero los principios de ingeniería son universales. Solo hay que comprender la tensión, la distribución de carga, la termodinámica y las propiedades de los materiales. Simplemente entiéndelo, dijo Corín con amargura desde la puerta. Lo dice como si fuera simple. Es simple, dijo Jake, genuinamente confundido por la angustia de los extraterrestres. Estos son conceptos básicos. Cualquier ser humano con una educación decente comprende los fundamentos de la ingeniería estructural. Tenemos que hacerlo. Vivimos en estructuras toda nuestra vida. El profesor Bexar dejó su taza de café y sacó su tableta. Sus instintos académicos finalmente anularon su sorpresa. Morrison, necesito documentar esto adecuadamente. ¿Puedes explicar tu proceso de construcción en detalle? Claro. Jake se levantó y se acercó a la chimenea, señalando características mientras explicaba. Fundación primero. Usted examina el nivel de drenaje y luego selecciona las piedras según su peso y estabilidad. Cada piedra está colocada para distribuir la carga de manera uniforme y al mismo tiempo permitir la expansión térmica. El mortero es a base de arcilla con agentes aglutinantes orgánicos para mayor flexibilidad. Se acercó a las paredes. La construcción con troncos utiliza juntas entrelazadas para la integridad estructural. Cada pieza se corta según especificaciones exactas utilizando técnicas de fractura controlada con el hacha de piedra. Las uniones están colocadas con tanta precisión que en realidad se vuelven más apretadas a medida que la madera se endurece y se contrae. Técnicas de fractura controlada. El profesor Bexar escribía frenéticamente. Fabricación de herramientas básicas. Los humanos han estado durmiendo piedra durante 2 millones de años. Aprende a leer la estructura del grano y a aplicar fuerza en ángulos precisos para obtener los cortes que desea. Jake tomó su hacha de piedra y señaló la hoja. Este borde es lo suficientemente afilado como para realizar una cirugía si sabes lo que estás haciendo. El estilo de escritura del profesor se quebró bajo la presión de su agarre. Jake continuó su explicación, cubriendo el diseño de la chimenea, la estructura del techo, los principios de aislamiento y los sistemas de ventilación. Cada tema se presentó con la experiencia casual de alguien que había aprendido estas habilidades con tanta naturalidad como respirar. La clave de toda la estructura, concluyó Jake, es comprender que todo funciona en conjunto. Los cimientos sostienen las paredes sostienen el techo protege el interior y la chimenea proporciona control climático. Es un sistema, no solo un montón de materiales. Un sistema, repitió el profesor Bexar, mientras su visión del mundo seguía desmoronándose. Construido en 12 horas con herramientas de piedra por un humano primitivo. Bueno, yo no diría primitivo, dijo Jake diplomáticamente. Los humanos preferimos considerarnos elegantemente prácticos. Puede que no tengamos la tecnología más sofisticada, pero sabemos cómo hacer las cosas. Los otros estudiantes habían formado un semicírculo alrededor de Jake, mirándolo con el tipo de asombro normalmente reservado para figuras religiosas o desastres naturales particularmente impresionantes. Jake, dijo Zip con cuidado, ¿qué considerarías construcción humana avanzada? La sonrisa de Jake regresó, acercándose a niveles peligrosos de presunción. Oh, deberías ver qué podemos hacer con las herramientas y materiales adecuados. Rascacielos que llegan hasta las nubes, túneles que corren bajo océanos enteros,
puentes que cruzan distancias que su especie consideraría imposibles, estaciones espaciales que albergan a miles de personas. Hizo un gesto hacia la cabaña. Este es solo un refugio básico de supervivencia. La ingeniería humana en su nivel más fundamental. El profesor Bexar miró alrededor de la cabina una vez más, observando la artesanía experta, el diseño eficiente, las cómodas comodidades y la forma informal en que Jake había redefinido lo que era posible con herramientas primitivas. Morrison, dijo finalmente, ¿qué calificación le asignarías a este proyecto? Jake consideró la pregunta con la seriedad de un maestro artesano evaluando su trabajo. Sinceramente, es funcional, pero se puede mejorar. El acristalamiento de las ventanas podría ser más claro, las bisagras de las puertas podrían ser más suaves y hubiera preferido incluir un sistema de ventilación adecuado para la zona de dormitorio. Se encogió de hombros a modo de disculpa. Como dije, es un trabajo urgente. Dame el tiempo y los materiales adecuados y podré construirte algo que haga que esto parezca un fuerte de juegos para niños. ¿Un fuerte de juegos para niños?, susurró el profesor Bexar. Sí, los niños humanos construyen casas en los árboles más sofisticadas que algunas de las estructuras que he visto en especies supuestamente avanzadas. Jake terminó su café y dejó la taza. Sin ánimo de ofender, por supuesto. El profesor Bexar sacó su tableta de calificación con manos temblorosas. Junto al nombre de Jake, escribió una sola palabra, sobresaliente. Luego añadió una nota, recomendar la revisión inmediata de todos los cursos relacionados con las capacidades humanas. Las evaluaciones anteriores parecen haber sido catastróficamente inadecuadas. Mientras los otros estudiantes salían de la cabaña, charlando entusiasmados sobre ingeniería humana y rogándole a Jake que les diera tutoriales de construcción. El profesor Bexar se quedó atrás, mirando las paredes con la expresión de alguien que acaba de enterarse de que todo lo que creía saber sobre el universo estaba mal. Morrison, gritó mientras Jake se preparaba para irse. Una última pregunta. Cuando dijiste que los humanos han estado construyendo durante miles de años y que esta es una construcción de nivel básico, ¿qué considerarías el pináculo del logro arquitectónico humano? Jake se detuvo en la puerta, con expresión pensativa. Bueno, profesor, tenemos este pequeño proyecto en casa llamado Estación Espacial Internacional. Es básicamente una ciudad en el espacio, construida por múltiples naciones humanas trabajando juntas, completamente autosuficiente, diseñada para albergar a los humanos permanentemente en un entorno que mataría a la mayoría de las especies en segundos. Sonrió con el silencioso orgullo de alguien cuya especie había alcanzado las estrellas y las había agarrado. Lo construimos con los mismos principios que utilicé aquí. Buena ingeniería, materiales de calidad y la comprensión de que el refugio no se trata solo de supervivencia. Se trata de crear un lugar donde la vida pueda florecer. Oh, dijo el profesor Bexar semanalmente. Y una cosa más, cuando dijiste que se trataba de una construcción a nivel de Boy Scout, ¿qué es exactamente un Boy Scout? La sonrisa de Jake podría haber impulsado una pequeña nave espacial. Niños humanos, profesor, les enseñamos a nuestros hijos a construir refugios como este por diversión. Y con eso, Jake Morrison salió de su cabaña construida por expertos, dejando atrás a un profesor cuya comprensión de las especies primitivas acababa de ser demolida tan completamente como si le hubiera dado un hacha de piedra. La mayor lección de Corbás 7 no fue sobre supervivencia, construcción o incluso ingeniería. Se trataba del peligro de subestimar una especie que había pasado 200.000 años aprendiendo a construir hogares en un universo que parecía decidido a matarlos. Resultó que los humanos eran muy buenos para no morir y aún mejores para asegurarse de que estuvieran cómodos mientras lo hacían.